7:45 de la mañana. A esta hora le doy la bienvenida a este espacio a Andrea Yepes. Ella es estratega y activista política. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buen día, Liz. Mucho gusto en saludarte y un saludo cordial para la audiencia. El gusto es nuestro. Andrea, bueno, ya el CNE ayer hizo público los resultados oficiales de esta primera vuelta en cuanto al binomio presidencial. Se ratifica lo que ya conocemos, obviamente, y analizar lo que pasó a partir del 21 de agosto. Por ahí quisiera empezar, ¿no? Vimos un cambio en ambos candidatos. La gente así lo comienza a percibir, ¿no? Quizás a la candidata de la Revolución Ciudadana, enfocándose más en llegar a cautivar a un público, que es el que a lo mejor puso en esta contienda para segunda vuelta a Daniel Noboa, y a él más bien con una posición más dura, dirigiéndose a otro electorado. Eso es lo que estamos percibiendo. ¿Usted cómo ve que se están perfilando ellos rumbo a esta segunda vuelta electoral? Bueno, Liz, hemos visto precisamente a partir de la segunda vuelta, sin tener resultados oficiales, un comportamiento que yo calificaría como errático de ambas candidaturas. Un poco similar a lo que sucedió en las primeras semanas o los primeros días de la primera vuelta. Lógicamente, este proceso electoral tan veloz, tan inesperado, hizo que los equipos de campaña no supieran precisamente cómo empezar a comunicarse con el electorado. Así que les veíamos como intentando arrancar, sin arrancar, exceptuando ciertas campañas que claramente tienen mucha más experiencia y trayectoria y pudieron hacerlo con mayor rapidez. En esta segunda vuelta vemos candidatos tratando de adaptar su estrategia en función de un resultado electoral que nadie esperaba. Y con esto quiero ser clara, Liz. Yo estoy bastante segura de que ni siquiera parte de los candidatos, y me refiero específicamente a Daniel Noboa, tenía garantía o certeza de que iba a pasar a esta segunda vuelta. Así que este escenario de sorpresa que le ocasionó al país el resultado de segunda vuelta también fue una sorpresa para ciertos equipos de campaña. Y vemos claramente que están intentando, en el caso de Daniel Noboa, quizá erráticamente acercarse a este electorado más adulto, convirtiéndose en un político tradicional, lo que por supuesto impacta a su voto duro, que es este voto de la gente que no quería un político tradicional, que no quería a alguien que se comportara como el político clásico, y al mismo tiempo tenemos la campaña de Luisa intentando darle un guiño a las generaciones más jóvenes, pero probablemente sin la suficiente investigación, porque vemos un personaje que definitivamente más parecería un youtuber de 2019 antes que una persona que esté conectada con la conversación digital de 2023. Ahora, precisamente eso, ¿no? Dar este giro de 180 grados rumbo a esta segunda vuelta electoral del 15 de octubre, ¿llega a ser creíble para ese elector al que están tratando de captar esa intención del voto, cuando en la primera vuelta quizás vimos ya un perfil bastante marcado, que fue lo que los llevó a estar donde están, a tener ese respaldo de muchos, pero ya mostró quizás la personalidad de cada uno, la fortaleza de cada uno? Si bien es cierto, tienen que tratar de llegar a ese electorado, cautivar a quienes no le dieron el voto, esto llega, como digo, a ser creíble. El elector se convence más por la forma que por el fondo. Hay algunas investigaciones sociológicas y de comportamiento que nos hablan acerca de las diferencias que existen entre el comportamiento de las diversas generaciones. Entre esas están, lógicamente, el famoso voto millennial, que era tan importante en 2019. Ahora hablamos del voto centennial también. Entonces, quiero decir, no debería tratarse esto de lo que a mí me parece mejor para atraer tal o cual tipo de electorado. Vemos claramente que el electorado de estas últimas elecciones es un electorado mucho más informado, mucho más selectivo, que demanda muchísima más calidad en los productos comunicacionales, que demanda muchas cosas más que probablemente en 1990, en los 2000, no eran tan necesarias. Creo que esto es un desafío para los equipos de campaña, de ponerse al día, de verdaderamente investigar y readaptar sus estrategias, pero no en función de lo que mi primo me dijo que creo que funciona ahora en redes. Ese es el gran desafío, y sobre todo también entender, Liz, que estamos viviendo un nuevo momento en la política electoral ecuatoriana, un involucramiento como nunca antes, sobre todo de las generaciones más jóvenes, que dejemos de hablar de electores, hablemos de población. El 70% de la población del Ecuador se encuentra entre los 0 años y sobre los 35 años, 39 años. Quiero decir, es una gran cantidad de la población ecuatoriana la que está involucrándose en el discurso político, en la reflexión política. Y a esto es a lo que tiene que llamarnos la reflexión y el desafío que tienen los movimientos electorales y los candidatos también. Entender que este electorado
más allá de lo que ellos puedan pensar, no es un electorado que está esperando las respuestas clásicas, parches superficiales. Probablemente están esperando política y políticos de calidad. Y ese es un debate y una reflexión que yo no siento que se esté haciendo al interior de los equipos de campaña. Las soluciones, el reencuadre estratégico que han tenido ambos movimientos y ambos candidatos han sido extremadamente superfluos. Y yo quiero ser muy clara. No es un electorado cualquiera el electorado del Ecuador. 63% de la población rural vio el debate, 73% de la población urbana vio el debate, 34% de la población menor de 35 años se vio 3 horas de debate. No estamos hablando de cualquier tipo de elector. Y cuanto más rápido los candidatos, los movimientos políticos y la gente lo entienda, mayor calidad de política habrá y mejor les irá en las elecciones. Así que es una cuestión, finalmente, no solo de una cuestión de una responsabilidad cívica, sino también es un tema de rentabilidad política, si queremos verlo así. Ahora que usted ha mencionado el debate, ha establecido cifras, sí, efectivamente, más de 1 millón de personas lo vieron, 800.000 hogares conectados. ¿Hacia dónde deben ir los cambios? ¿No? También enfocados en ese debate que seguramente va a concitar muchísimo la atención y ya donde solo se van a medir los dos candidatos. Va a ser un debate particularmente intenso y espero que los equipos de campaña lo hayan entendido. Esperaría al menos que los candidatos estén haciendo un entrenamiento diario para llegar a ese debate en las condiciones que el Ecuador lo exige. No tanto, siempre pensamos en la política en términos de rentabilidad. ¿Cuántos votos voy a ganar si me desempeño así o me desempeño de tal forma? La expectativa del Ecuador sobre ese debate es muy alta, porque el Ecuador en sí mismo está pasando un momento extremadamente grave y necesita la mayor cantidad de información para poder tomar la mejor decisión. Puede ser. Lo que quiero decir es... Puede ser, Andrea, que quizás ese es el momento que ese electorado hoy indeciso está esperando para definir a quién le va a dar su voto el 15 de octubre, más allá de lo que se haga durante estos días de campaña, sino el debate ser lo que pueda marcar ahí la diferencia. Totalmente, Liz. Para mí, el debate de esta segunda vuelta va a ser definitorio para la toma de la decisión. Y en este debate hay que ser muy claros. Vamos a tener que recibir información sobre 2 modelos de país completamente distintos. Perdón, el desafío de los movimientos políticos, de los actores políticos, de quienes hacemos opinión política, de los medios de comunicación, es acompañarle al país en este proceso de decisión, pero no solamente manipulando su percepción con 3 videos que tienen un par de efectos más y un poco más de colores para atraer su atención. La decisión que estamos tomando en esta segunda vuelta es una decisión extremadamente importante y tiene que llamarnos al proceso cívico de tratar de darle a la gente mayor información desde el ámbito de nuestras competencias, sea opinar, analizar, participar en política. Tenemos que darle a la gente información de calidad. Y no quiero decir solamente que es responsabilidad de los medios, es responsabilidad de toda persona que esté involucrada en el círculo político poder darle, especialmente a las generaciones más jóvenes, que sí han tenido una negligente y deficiente formación política, darle información en su lenguaje para que ellos puedan tener contexto en la toma de esta decisión. Y espero que también sea tarea de los candidatos el poder exponer suficiente información hasta llegar al debate y que en el debate exista la altura necesaria, no solamente eslogans y estas exclamaciones retóricas de lo que quieren como país, sino respuestas claras de cuál es la propuesta de gobierno que tienen, cuál es el modelo del país del que nos quieren llevar, porque necesariamente tenemos que llegar a este punto del debate en una circunstancia en la que ojalá existiera un acuerdo nacional de reconstruir este país. Así que, Liz, definitivamente ese debate va a ser un momento crucial para la elección y también el debate como tal, el día del debate, llegar al debate, es un desafío y una responsabilidad para todos los que hacemos opinión política, información política y etcétera, para poder reconstruir al país. Hay que poner la mano. Pero estamos llegando a estas elecciones quizás con un cambio, no solamente generacional, porque vemos candidatos más jóvenes también, lo que está pasando. Daniel Noboa es el candidato, pudiera llegar a ser el presidente más joven del país, en caso de él ganar, ¿no? Pero hay una mayor madurez política quizás en ese electorado, la gente está recurriendo a un voto más pensado al momento de ir a las urnas, ¿se puede percibir también eso? Totalmente, Liz. Mira qué interesante este dato que fue presentado por Comunicaliza la semana pasada. Había este rumor de nadie ve el debate, a nadie le importa el debate. Resulta que el menor porcentaje de la población ecuatoriana que vio el debate
está entre los 36 y los 50 años. Justamente que la gente que dice nadie ve el debate es la gente que no vio el debate. 28% de ellos vieron el debate completo. A diferencia de los menores de 20 años, que son el 34% de ellos, vieron el debate. Entonces, no podemos generalizar de que haya una apatía ciudadana por la política, por el gobierno, por el destino y el futuro del país, cuando claramente las generaciones más jóvenes nos están dando una clase de involucramiento, de responsabilidad cívica al involucrarse con lo que está pasando en el país. Y te voy a contar realmente por qué sucede. Muchos de los jóvenes son creadores de contenido. En menor medida son influencers, microinfluencers. Todos tratan de tener su pequeña comunidad. Sucedió en estos últimos meses que se ha vuelto muy rentable hablar de lo que pasa en el país. Cada creador de contenido desde su especialidad, comida, humor, viajes, habla de lo que pasa en el país. Es decir, se ha convertido en parte de la cultura, sobre todo de los centennials ecuatorianos, hablar de la realidad nacional y dirigir un poco eso hacia la reflexión política desde cada uno de sus estilos. Así que sí estamos hablando de un nuevo elector, de un nuevo tipo de ciudadano, más informado, con mayores expectativas. Y la clase política y los actores políticos, que no solamente son los candidatos, tienen la responsabilidad de responder a ese nivel de este votante que está tratando de informarse, que está tratando de responsabilizarse por su voto. Así que el desafío es muy grande, no solo para los candidatos, sino también para nosotros, de tomar esta oportunidad para transformar la forma de hacer política en este país. Gracias, Andrea, por habernos acompañado esta mañana con el análisis. Que tenga un buen día. Muchas gracias a ti, Liz. Buenos días. Son las 7:57 de la mañana. Ya tenemos que concluir este espacio. Milton, ¿estás por ahí? Sí, ahí estás. Aquí estoy. Vienen las noticias locales. Nosotros nos vemos el lunes, pero acuérdense que tenemos noticieros todo el fin de semana. Sábado a la 1 y a las 8 de la noche, domingo a la 1 y a las 10 de la noche. Así que siempre infórmese por acá. Y hoy al mediodía también a la 1 y a las 8 de la noche. ¿Qué es? No dejan descansar. Que tengan un buen día.